A veces podemos sentirnos agobiados cuando luchamos con los retos de la vida en un mundo adverso y que menosprecia la presencia de Dios. Estamos siendo presionados para ser adoctrinados en una visión del mundo, de una forma de vida sin las normas y sin los principios de Dios. Entonces, ¿cómo resistimos para que esta influencia no penetre en nosotros? ¿Cómo defendemos el reino de Dios de una cultura que a menudo nos es adversa y agresiva? Si estás buscando formas de vivir una vida mejor y encontrar la paz y la felicidad verdaderas, y si te gustaría estar más cerca de Dios, te invito a que me acompañes en este viaje a través de una de las vidas más fascinantes de la historia de la Biblia. Estamos en la época en que Jerusalén estaba siendo gobernada por el rey Joacim, quien se apartó de Dios y cometió muchos actos abominables, incrementando su maldad al fomentar en el pueblo los mismos actos pecaminosos que él cometía. Dios, en este tiempo, mandó al profeta Jeremías para prevenirles y que se arrepintieran de sus malos caminos. Inclusive, escribió en un rollo las advertencias y amonestaciones de Dios para que todos en Jerusalén y en Judá se convirtieran de sus malas acciones. El rey Joacim lo leyó, lo menospreció, lo rompió y lo arrojó al fuego. Tal era la maldad en Jerusalén que apresaron a Jeremías y lo amenazaron de muerte por advertirles del mal que vendría sobre la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, había unos cuantos fieles a Dios, quienes lo amaban y seguían sus mandamientos. Entre ellos se encontraba la familia de Daniel, la cual pertenecía al linaje real de Judá. Los padres de Daniel le habían instruido en ciencia, sabiduría, con las capacidades necesarias para estar delante de cualquier rey, pero sobre todo, la principal instrucción que le inculcaron fue la fe en Dios y el amor hacia Él. Esto quedó firmemente arraigado en Daniel, tanto que fue su fundamento que le ayudó a lo largo de su vida. No menosprecies lo que puedes sembrar en tus hijos, o si eres joven, valora la instrucción en tu hogar, porque no sabes los alcances que esto puede tener en tu vida y en los que te rodean. Dios tuvo paciencia y les dio varias oportunidades para arrepentirse, tanto a los moradores de Judá como a los de Jerusalén, hasta que un día Dios les dijo en Jeremías capítulo 25: Llevo 23 años exhortándolos a que se arrepientan. Les he hablado con mucha anticipación antes que suceda. Envié profetas, mas no escucharon. Cuando decía: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Por cuanto no han oído mis palabras, he aquí enviaré yo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y servirán al rey de Babilonia 70 años. Mientras tanto, a 1500 kilómetros de distancia, se levantaba el imperio de Babilonia para cumplir con lo que Dios había dispuesto. Nabucodonosor, un gran rey, tomó el camino de la guerra y se dispuso a invadir Jerusalén con su ejército. De hecho, la Biblia nos dice que este rey hizo 3 invasiones a Jerusalén. En cada ocasión, el daño y la destrucción fue mayor que la anterior, ya que el pueblo de Dios, en lugar de arrepentirse, persistía en su maldad. Nabucodonosor los venció, los ató con cadenas y entre ellos al rey Joacim, a quien se lo llevó cautivo. Tomó los vasos del templo de Salomón y los llevó consigo y los introdujo en el templo de sus dioses. Además, él y sus tropas se llevaron de rehenes a un número selecto de jóvenes judíos, y Daniel estaba entre esos prisioneros, todos transportados a Babilonia. En la actualidad es donde se ubica la ciudad de Bagdad, en Irak. Una cosa que se puede decir sobre una larga marcha como aquella, yendo como cautivo, es que te quiebra o te determina. Para cuando Daniel llegó a Babilonia, habría tomado varias decisiones muy importantes. Ha transcurrido el tiempo, y Daniel tenía viviendo en Babilonia 11 años, y ocurriría otro evento que lo definiría, a seguir aferrado a los principios de Dios, la tercera invasión a Jerusalén de parte de Nabucodonosor. Durante este tiempo estaba reinando en Jerusalén Sedequías, hermano de Joaquín, quien también se había apartado terriblemente de Dios. Nabuzaradán, general del ejército de Babilonia, entró en la ciudad, invadiendo a Jerusalén, y saqueó todo el oro, la plata y el bronce que se encontraban en el templo de Jerusalén. Destruyeron y quemaron todo, incluyendo la casa del rey. Derribaron los muros de la ciudad y mataron a la mayoría de los habitantes, y solo llevaron unos cuantos cautivos a Babilonia de los que habían quedado vivos. La vida de un cautivo no es fácil, está llena de peligros y pruebas y sufrimiento.
La amenaza de muerte se encontraba a cada paso. Sin embargo, durante más de 70 años, Daniel no solo conservó la vida, sino que prosperó en las situaciones más difíciles, en medio de intrigas, complots en su contra. No obstante, su vida fue una aventura llena de fe y milagros. Cada uno de nosotros enfrentamos nuestras situaciones difíciles y desalentadoras. ¿Cómo podemos enfrentar con victoria los retos de la vida? Poco tiempo después de que llegaron con los primeros cautivos de Judá a Babilonia, el rey Nabucodonosor solicitó a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey porción para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los crease 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Daniel y sus amigos eran privilegiados, iban a tener lo mejor de Babilonia, pero había trampa. Esto no es solo amabilidad, es una estrategia deliberada para convertir a Daniel y a sus amigos, para destruir su identidad como pueblo de Dios y darles una identidad como babilonios. Muchos de esos alimentos violaban los principios y normas de la salud de la ley de Dios, que había declarado a estos alimentos impuros en las Escrituras, y gran parte de ellos habían sido ofrecidos a ídolos. Los babilonios en realidad estaban diciendo: come como nosotros, adquiere nuestras costumbres. Un cautivo tiene que comer lo que le ponen delante. ¿Quiénes eran estos cautivos que rechazaban los manjares del propio rey? Aprendamos de Daniel algo que es esencial. Cuando sus valores sobresalieron sobre los de los demás, él no se disculpó ni buscó excusas, no le avergonzaba ser diferente. Daniel estaba convencido y confiaba en que el camino de Dios sería el mejor. Daniel había aprendido de sus padres que los principios de Dios producen el mejor tipo de vida, y Daniel estaba seguro de eso. Si el camino de Dios era el mejor en Jerusalén, sería el mejor en Babilonia, y había que seguirlo. Pasados 3 años, el tiempo que había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Algunos de los jóvenes, ahora enseñados en la cultura del imperio, serían enviados a gobernar partes del extenso imperio de Babilonia. Esa es la situación en la que se encontró Daniel. Estaba rodeado de una cultura extraña y muy tentadora, con valores muy diferentes, y los babilonios estaban decididos a que sus valores se convirtieran en los de él. Querían meter a Babilonia dentro de Daniel, y Babilonia lo tenía todo. Era atractiva y cautivadora para cualquiera. Babilonia era una sociedad altamente desarrollada, con su propia cultura. Y sus matemáticas eran sobresalientes, tanto así que se les conoce como las matemáticas babilónicas. Sabían cómo resolver ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo y de tercer grado, raíces cuadradas. Se usaban lo que conocemos como teorema de Pitágoras, y también hacían uso de pi para cálculos geométricos. La aritmética de Babilonia estaba basada en un sistema de numeración sexagesimal, y ellos desarrollaron dividir 1 minuto en 60 segundos, y 1 hora en 60 minutos, y un círculo en 360 grados. Los astrónomos de Babilonia habían registrado eclipses solares y lunares. Los interpretaban y los predecían. Tenían tablas de posiciones astronómicas. También habían introducido un sistema en el que podemos denominar los primeros bancos, con préstamos de dinero con intereses. Pero en Babilonia también se desarrollaba otro tipo de conocimientos y prácticas: las artes obscuras, magia, adoración a ídolos, astrología, adivinación y hechicería, los cuales estaban esparcidas profundamente entre la sociedad. Daniel estaba rodeado en toda esta cultura, con valores muy diferentes con lo que le intentaban seducir. Esto es un desafío que muchos de nosotros enfrentamos actualmente. Estamos rodeados con una cultura que es cada vez más alejada de Dios. Los valores que vemos promovidos alrededor nuestro son con frecuencia opuestos a lo que hemos adquirido de la palabra de Dios.
Las demandas de un mundo materialista tienden a suprimir la vida espiritual. Las imágenes tan deslumbrantes que nos rodean generalmente hacen que Dios quede fuera de los pensamientos. Así que la pregunta es, ¿cómo mantenemos nuestra fe en medio de Babilonia? ¿Cómo nos aferramos a los principios de Dios, a sus normas y valores en un entorno tan hostil? Admirablemente, Daniel logró hacerlo en contra de todo pronóstico. Prosperó en un entorno adverso. Después de todos los intentos de cambiar su identidad, su fe en Dios seguía firme. Sus cualidades de carácter seguían firmes. Este muchachito hebreo tiene mucho que enseñarnos sobre el verdadero éxito espiritual en un entorno alejado de Dios. Daniel es un buen ejemplo de alguien que no sucumbe ante la tentación ni la presión, ni el ataque a la identidad, sino que permanece con la mirada puesta al frente porque sabe el final y la recompensa que nos espera. En Daniel capítulo 2 nos relata que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y que le perturbaron en gran manera. Por lo que mandó el rey llamar a magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que le mostrasen sus sueños, ya que no podía recordar lo que había soñado. Estos caldeos finalmente le terminaron diciendo al rey, lo que el rey demanda es singular y no hay quien lo pueda declarar delante del rey. Por esto el rey, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Los sabios serán llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran como los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel bendijo a Dios porque suya es la sabiduría y la fortaleza y Él es el que muda los tiempos. Daniel fue llevado ante el rey, quien le preguntó, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de tiempo. Tus sueños y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, veías una grande imagen. La cabeza era de oro fino y sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó y al resto de la imagen. Este es el sueño y la declaración de él también diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino y potencia y fortaleza y majestad. Te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino, menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. El reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y quebrantará. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Hoy vemos retrospectivamente en los registros de la historia y en los descubrimientos arqueológicos que claramente quedan plasmados los imperios que fueron revelados por Dios en el sueño de Nabucodonosor. Babilonia, después Media y Persia, más tarde Grecia y posteriormente Roma. En la época del rey Nabucodonosor, solo veían el esplendor de Babilonia y no podían comprender lo que habría de venir. Solo a través del tiempo las nuevas generaciones verían retrospectivamente lo revelado por Dios en sus profecías, así como nosotros lo podemos ver el día de hoy a través de la historia con Nabucodonosor y cada reino que le sucedió. Esto es un firme fundamento de que la Biblia es la palabra de Dios. En aquel momento, el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente, el Dios tuyo es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar el arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Tras un cambio sorprendente de los eventos, Daniel se convirtió de cautivo al primer ministro de Babilonia y en el funcionario de mayor confianza del rey. De hecho, él prosperó bajo el reinado de 4 reyes. El mirar de cerca a Daniel nos ayudará a aprender su secreto para tener la fortaleza espiritual, nos dará la clave para prosperar y no sucumbir ante los
desafíos de la vida moderna y estar preparados para lo que venga. Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, sin embargo, la altivez que moraba en su corazón era enorme. Por lo que Dios le dio un segundo sueño que lo tipificaba a él como un gran árbol, la altura del cual llegaba hasta el cielo, y sus ramas eran cortadas y se derribaría su copa, mas la cepa y sus raíces eran dejadas y mojadas con el rocío del cielo, y su parte era con las bestias del campo, hasta que pasaran 7 años. Después de preguntar a los sabios que rodeaban a Nabucodonosor y que no pudieron mostrarle el significado de este sueño, determinó preguntarle a Daniel la declaración. Con preocupación por el rey, Daniel le respondió: Señor mío, el árbol que viste, tú mismo eres, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Esta es la declaración y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y que a quien él quisiere lo dará. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia. A cabo de 12 meses, esto se cumplió. Mas al fin de los 7 años, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Nabucodonosor, un rey pagano sin entender que estaba sirviendo a Dios, al final de sus días reconoció su supremacía. Sin embargo, los reyes de Judá, que vivieron en la época de Daniel, Joacim, Joaquín y Sedequías, conocían la palabra de Dios y la entendían. Sin embargo, deliberadamente escogieron pecar e ignorar la grandeza del Dios Altísimo. Esto nos enseña que Dios a todos nos da oportunidades, y el estar en un país, en una iglesia o en una familia que sabe de Dios no garantiza que nuestro corazón se rinda ante Él. Lo que lo garantiza es nuestra elección por Él día a día. Pasado el tiempo después de la muerte de Nabucodonosor, gobernaba en Babilonia su nieto Belsasar. Durante el reinado de Belsasar, el profeta Daniel había sido relegado, prácticamente pasaba desapercibido para el rey y para su corte. Sin embargo, Daniel continuaba siendo responsable y cultivando su relación con Dios. En el primer año del rey Belsasar, Dios le mostró a Daniel una visión que incrementaría el entendimiento del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y confirmaba el orden de los reinos gentiles que sucederían al reino de Babilonia. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. Esto está registrado en Daniel capítulo 7, versículos 4 en adelante. La primera era como león y tenía las alas de águila. La segunda bestia semejante a un oso. Otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta visión describe las naturalezas con características bestiales de cada una de las naciones que se iban a enseñorear en la tierra, quedando de la siguiente manera: el león, cabeza de oro, reino de Babilonia; el oso, pecho y brazos de plata, reino de Media y Persia; el leopardo, vientre y muslos de bronce, imperio de Grecia; la bestia espantosa y terrible, piernas de hierro con pies de hierro y barro, imperio de Roma. Todos estos fueron grandes imperios, pero ninguno se compara con el reino del Dios Altísimo, el soberano de todo el universo, superior a cualquier reino humano, y toda creación e imperio se someten a él. Es alentador saber que ninguno de los reinos humanos es el que perdura para siempre, que este mundo caído con sus reinos sin misericordia son temporales y que el reino de Dios de amor, luz, vida y paz es eterno. La visión mostrada a Daniel continuó. Dice Daniel a partir del versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo y su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron.
Es una imagen de Dios, el juez justo, que da sus veredictos imparciales a cada uno conforme a sus obras. Y aun cuando no hay ni uno justo delante de Él, y que todos somos pecadores, nos da la esperanza al enviar a un mediador, a su propio Hijo, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios y en su obra de salvación no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y debido a la entrega del Hijo de Dios para redimir a la humanidad perdida, Dios lo ha constituido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel continúa su relato. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Transcurrieron 2 años, y en el tercer año del reinado de Belsasar, Dios le dio otra visión a Daniel registrada en el capítulo 8. Carnero con 2 cuernos altos, que ninguna bestia podía enfrentar y no había quien escapara. Hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Después se levantó un macho cabrío de la parte poniente, el cual venció al carnero. El carnero corresponde a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío que lo vence corresponde a un rey de los griegos que vencería a los persas. Dios envió al ángel Gabriel para que le mostrara el significado de aquella visión a Daniel, y confirmando que el reino de Babilonia llegaría a su fin. Hoy vemos muy claro a través de la historia cómo los imperios que han existido encajan con estas visiones. Babilonia fue vencida por los medos y persas. Posteriormente, los medos y persas fueron conquistados por Alejandro Magno de Grecia. Transcurrido el tiempo, en el capítulo 5 del libro de Daniel, registra que el rey Belsasar, siendo en Babilonia un rey indolente, descuidado y dado a las fiestas desenfrenadas, hizo un banquete a 1000 de sus príncipes con sus mujeres y concubinas. Durante este evento mandó traer los vasos sagrados de oro y plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Estuvieron bebiendo en esos vasos y alabando a diversos dioses. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey perdió su color y se turbó y temblaba. El rey gritaba que hiciesen venir magos, adivinos, caldeos, que le leyeran la escritura, pero ninguno pudo, por lo que el rey y sus invitados cada vez se turbaron más. Entrando la reina, su madre, le habló al rey Belsasar sobre Daniel y lo que había hecho en los días del rey Nabucodonosor. Mandó el rey Belsasar que trajesen a Daniel y le preguntó: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que trajo mi padre? Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. No le podía ofrecer el segundo en el reino, porque el padre de Belsasar, llamado Nabonido, era el primero. Este no era del linaje de Nabucodonosor, sino que era esposo de la hija de Nabucodonosor, y el segundo era el rey Belsasar. Por eso ofreció a Daniel ser el tercero en el reino. Daniel respondió: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey, y le mostraré la declaración. Por cuanto te ensoberbeciste y profanaste los vasos del templo de Dios, y bebiste en ellos, tú y tus príncipes y mujeres, y celebraron a dioses y a Dios en cuyas manos está tu vida, nunca honraste. La escritura se lee: Mene, mene, tekel, ufarsin. Quiere decir: pesado has sido con balanza y has sido hallado falto. Tu reino es roto y es dado a los medos y persas. Belsasar vistió a Daniel con el manto, le pusieron el collar de oro y fue nombrado tercero en el reino. Daniel llegó a tener un puesto de honor y confianza en el gobierno de Nabucodonosor, y ahora en el de Belsasar, el rey de Babilonia, era el tercero en el reino. Esto no fue por esconder su fe, ni por comprometer sus valores. Daniel simplemente mostró a los reyes y a las personas a su alrededor que Dios tiene respuestas. No creas que la verdad de Dios se disminuye porque estás en medio de un mundo apartado de Dios. Dios continúa teniendo respuestas. La verdad de Dios aún es superior. Así que, cuando sientas que el mundo te rodea y cierra sus puertas sobre ti para atraparte, ten presente lo siguiente: está convencido de que el camino de Dios es el mejor. Muestra a las personas, sin importar quiénes sean, que Dios tiene respuestas. Como lo hizo Daniel ante esta situación. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y el ejército de Persa estaba entrando a la ciudad para conquistarla.
Darío de Media tomó el reino, dando fin al imperio babilónico y comenzando el imperio de los medos y persas. Con Darío comenzaba el reino descrito por el sueño de Nabucodonosor, que corresponde al pecho y a los brazos de plata. En Daniel capítulo 6 en adelante dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el principal, a quienes estos gobernadores diesen cuenta. Esto era un hecho sorprendente, ya que las personas de alto rango de un reino derrotado generalmente eran muertas. Sin embargo, ahora Daniel continuaba ascendiendo ante un tercer rey. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes que Darío estaba nombrando, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y príncipes envidiaban a Daniel y codiciaban su puesto, por lo cual buscaron algún mal para atacar a Daniel, pero no hallaron en Daniel ninguna falta ni vicio. Estos sabían del amor y de la fidelidad de Daniel hacia Dios, así que utilizaron argucias para tenderle una trampa a Daniel. Sedujeron al rey Darío para que se hiciera un decreto que nadie en un espacio de 30 días hiciera petición alguna a ningún dios u hombre, solo al rey Darío; de lo contrario sería echado en un foso con los leones. Daniel, para este tiempo de dificultad y prueba, era un hombre maduro espiritualmente. Así es como Dios nos ayuda a crecer. Inicia en nosotros como una pequeña semilla hasta que logremos una plena confianza y dependencia en Él, sin importar que los tiempos sean fáciles o difíciles. En Daniel capítulo 6, versículo 10 registra que cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer. Presta atención a su valentía y a su fe. Daniel oró a Dios. No estaba haciendo una exhibición ni alarde de su fe, estaba siguiendo sus hábitos. Era lo que llevaba haciendo desde su niñez, orando al Dios que se había revelado a sí mismo de una manera tan especial en el templo de Jerusalén. Había orado al Dios del cielo cuando era un muchacho llevado en cautiverio. Había orado al Dios del cielo cuando le presentaron comida del rey. Había orado al Dios del cielo cuando estaba el peligro de ejecución junto con los sabios. Había orado al Dios del cielo cuando los imperios se derrumbaron y cambiaron de nación. Y todavía oraba fervientemente al Dios del cielo en medio de la amenaza de muerte. Para Daniel era una cuestión de que tenía una relación personal con el único y Dios verdadero. No iba a dejar de orar a Él para cumplir con un decreto arbitrario. Daniel sencillamente viviría su fe como solía hacerlo. Espiado por sus enemigos, tuvieron la evidencia de que Daniel estaba haciendo peticiones a su Dios y fueron a denunciarlo delante del rey. Así que Daniel estaba condenado a ser arrojado al foso de los leones. Por más que el rey Darío intentó librar a Daniel, era un edicto que el mismo rey tenía que ejecutar conforme a las leyes de Media y Persia y no podía ser revocado. El rey se levantó muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel respondió desde dentro del foso al rey: el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Quitaron la piedra que sellaba la entrada al foso y sacaron a Daniel, y ninguna lesión se halló en él. Después de condenar a los enemigos de Daniel al mismo castigo que pretendían que Daniel sufriera, el rey Darío escribió un decreto que decía así: de parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. ¿Cómo mantenernos firme nuestra fe en medio de un mundo que ignora a Dios? Hacemos lo que hizo Daniel. Nos concentramos en complacer a Dios. Ahora bien, eso puede parecer sencillo, pero el punto de atención es muy importante, porque muchas veces nuestra atención es hacia otras personas. Nos preocupa ser excluidos, nos preocupa lo que pudiera pensar de nosotros, nos preocupa que puedan estar hablando a nuestras espaldas, nos preocupa ser menospreciados.
En un ambiente donde Dios no es tomado en cuenta, muchas veces ponemos nuestra atención a la gente de nuestro alrededor y hacemos a un lado a Dios. Sin embargo, Daniel oró con su mirada puesta en el Dios del cielo. Su amor era verdadero, su fe era fuerte. Él se concentró en agradar a Dios, no en complacer a sus compañeros envidiosos. Eso es lo que le dio sentido y estabilidad a su vida. De esta manera es como sobrevivimos y prosperamos en este mundo. El tiempo transcurrió y en una ocasión, mientras Daniel veía conmovido detenidamente ciertos libros, entendió que el número de los años del asolamiento de Jerusalén estarían por cumplirse conforme a lo escrito por el profeta Jeremías, que concluiría después de 70 años de cautividad. Daniel, afligido, se apartó para orar, para rogar y ayunar confesando delante de Dios. En Daniel capítulo 9:4 en adelante dice: Ahora, Señor Dios grande, que cumples lo que dices y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado contra ti, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no obedecimos tu voz, por lo cual ha venido sobre nosotros la maldición, y no hemos rogado para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahora somos oprobio a todos los que están en derredor nuestro. Estamos confiados en tus muchas misericordias. Aún estaba hablando y orando y confesando Daniel cuando el ángel Gabriel vino a él para hacerle entender algo que vendría sobre su pueblo, una revelación mayor a la del fin de los 70 años del cautiverio. Le dijo Gabriel: 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Desde la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas más 62 semanas. Se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después se quitará la vida al Mesías y un príncipe que ha de venir. El fin de los 70 años de cautiverio se habían cumplido, y Dios preparaba a Ciro, el rey de Persia. En Isaías 44:28 nos dice: y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. En segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, dice: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. En Esdras capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y el rey Ciro sacó los vasos de oro y de plata de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Todos los hizo llevar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Daniel, siendo muy anciano, ya no regresó a Jerusalén. Se quedó en Babilonia. Daniel siguió cultivando una relación muy estrecha con Dios, y en el capítulo 10 le fue mostrado el Hijo de Dios con una visión semejante a la del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, quien le explicó la guerra que hay en el mundo espiritual y la oposición del enemigo para evitar que recibamos la palabra de Dios. Posteriormente, en el capítulo 11, le enseña que faltarían 4 reyes más sobre Persia y que después vendría Alejandro Magno, rey de Grecia, quien moriría súbitamente y su reino sería dividido entre 4 de sus generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, los cuales formarían sus reinos y dinastías. El reino del sur corresponde al del Egipto a cargo de Ptolomeo y el del norte a cargo de Seleuco, formando la dinastía seleucida con su capital en Antioquía, los cuales tuvieron diversas guerras entre sí, como se narra en Daniel capítulo 11. Posteriormente le muestra a Daniel la ascensión de Antíoco Epífanes o Antíoco IV al poder del reino seleucida, quien al estar luchando contra Ptolomeo en Egipto, vendrían los romanos y le harían volverse y desistir de estar atacando Egipto. Continúa mostrándole a Daniel los estragos que Antíoco Epífanes haría en Jerusalén, contaminando el templo, quitando los sacrificios y la defensa que harían los macabeos para rescatar a Jerusalén de Antíoco Epífanes y su ejército. Hoy podemos revisar los registros históricos y los descubrimientos arqueológicos para corroborar que lo que
que Dios le mostró a Daniel con siglos de anticipación se cumplió al pie de la letra. Esto nos hace maravillarnos de la exactitud de la palabra de Dios y aumenta nuestra fe. Dios es quien controla los tiempos y quien tiene un plan maestro trazado desde la eternidad. Y eso nos hace descansar en que Dios nos ama y que es soberano sobre los tiempos y los reinos de los hombres, sin importar la época ni de quién se trate. Daniel siempre fue un extranjero, y no me refiero a que era un judío de la cautividad transportado a Babilonia, sino un peregrino en esta tierra, teniendo en mente que le esperaba una patria celestial. Hemos llegado al capítulo 12 del libro de Daniel. En esta etapa, Dios le muestra a Daniel el tiempo del fin, que se multiplicará la ciencia y que habrá mucho movimiento en el mundo yendo las personas de acá para allá, que vendrán tiempos de angustia, cual nunca lo fue. Lo que será de la nación de Israel. Le mostró que habrá resurrección de los muertos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, así como de la muerte de Daniel y de su resurrección al fin de los tiempos. Quien comenzó siendo un muchacho cautivo de guerra, ahora se encontraba anciano y con gran exaltación, ocupando puestos importantes, pero su prioridad siempre fue su relación personal con Dios, creyendo que el camino de Dios es el mejor, creyendo que Dios tiene respuestas en cualquier situación, concentrándose siempre en agradar a Dios. Practiquemos esto y llegaremos a saber por nosotros mismos, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, que Dios está con nosotros y que nunca nos abandona, aún en el cautiverio, aún después de que todo nuestro mundo llegara a derrumbarse. A Daniel, estos principios le ayudaron a mantener intacta su fe en medio de todas las circunstancias. Su fe y sus valores seguían firmes. ¿Y tú? ¿Te mantienes firme el día de hoy o estás sucumbiendo ante la presión? ¿Te sientes cansado? ¿Ha flaqueado tu fe recientemente? Si te estás desmoronando en lugar de mantenerte firme, por favor habla hoy con Dios, quien estuvo con Daniel y quien hoy está contigo. Decide mantenerte firme y unido con el Dios que revela los secretos, el Dios que planeó la historia y el futuro, el Dios que puede conservarnos a salvo aún en un foso con los leones. Puedes decir esto en tu corazón, ahora mismo mientras oramos. Amado Padre, gracias por darnos el sobresaliente ejemplo de Daniel, ante cada uno de los reyes a los cuales él sirvió. Gracias porque puedo confiar en ti y estás presente en todo tipo de situación. Tú tienes las respuestas, que mi motivo sea agradarte. Siempre ayúdame ahora a comprometerme, a creer que tu camino es el mejor, que tienes una respuesta para cada situación y a agradarte siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ha sido un gusto estar contigo. Hasta la próxima. Si quieres comprender cómo 7 enfermedades de un mundo moderno encuentran su cura en el Salmo 23, te dejo este video aquí.